La frontera de la física de partículas hoy. ¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde el universo en su escala más diminuta? Estamos viviendo un momento verdaderamente electrizante en la ciencia fundamental. No solo la física de partículas nos mantiene al borde de nuestros asientos, sino también la astronomía gravitacional, la profunda exploración de la fuerza de la gravedad, los enigmáticos agujeros negros, la asombrosa información cuántica, la revolucionaria computación cuántica y un sinfín de maravillas más. Para mí, todo esto es absolutamente cautivador. De hecho, por primera vez en la historia de la física de partículas, nos encontramos ante la posibilidad de no saber qué nos espera a la vuelta de la esquina. Esto, si bien podría parecer desconcertante, es precisamente lo que nos impulsa. Es nuestro ineludible deber como científicos desvelar los misterios de la naturaleza. Mi travesía en la física de partículas. Mi fascinante viaje en el mundo de la física de partículas comenzó en la prestigiosa Universidad de Manchester, en el Reino Unido. Me enorgullece decir que desde mi graduación he permanecido vinculado a esta institución, donde cursé tanto mis estudios de grado como de posgrado. Hoy ostento el título de profesor de física de partículas en dicha universidad, además de ser profesor de la Royal Society para la divulgación pública de la ciencia. Mi formación inicial se centró en física con astrofísica, lo que sentó las bases para mi doctorado en física de partículas. Durante mi primer año me sumergí en el estudio de los neutrinos de supernova, una experiencia que me permitió explorar la intersección de campos que ahora conocemos como astrofísica de partículas. Posteriormente, mi camino me llevó al renombrado laboratorio DESY, en Hamburgo, donde me dediqué a investigar las complejas colisiones electrón-protón, conocidas como dispersión DEFSEG. DESY, un colosal centro de investigación en Hamburgo, fue el escenario de mi doctorado. Desde allí me trasladé por un tiempo a Fermilab en Chicago, antes de unirme al CERN, en Suiza, para contribuir en la construcción del monumental Gran Colisionador de Hadrones, LHC. El CERN, cuyas siglas corresponden al Centro Europeo para la Investigación Nuclear, fue concebido en la década de 1950. Nació como una iniciativa crucial para la reconstrucción europea tras la Guerra Mundial. En sus inicios, su enfoque primordial era la física nuclear. La física de partículas, como la conocemos hoy, apenas comenzaba a perfilarse. Sin embargo, en la actualidad, el CERN se ha consolidado como el laboratorio de física de partículas y aceleradores más grande y vanguardista del planeta. Es un bastión de la colaboración internacional con una presencia global, a pesar de estar estratégicamente ubicado entre Suiza y Francia. Escepticismo y compromiso público. Recientemente tuve la oportunidad de asistir a una conferencia mundial de escépticos, un ámbito en el que, como científicos, nos sentimos en casa. Todo verdadero científico abraza el escepticismo como una herramienta fundamental. Sin embargo, ¿qué sucede cuando el mundo se enfrenta a fenómenos extraordinarios o afirmaciones dudosas? Es en esos momentos cuando se vuelve imperativo que alguien, con la voz de la razón, intervenga para aclarar las cosas, para recordar que así no es como funciona o que las leyes de la física lo impiden. Al inicio de mi trayectoria, mi atención se centraba exclusivamente en la investigación. No obstante, una de esas recurrentes crisis de financiación en el Reino Unido, que afectó el apoyo gubernamental a la investigación, me impulsó a involucrarme activamente en la defensa de nuestra labor. Nos dimos cuenta, y esto es un aprendizaje crucial, que uno de los motivos detrás de esos recortes presupuestarios era la percepción gubernamental de que a la gente simplemente no le importaba la ciencia. Como comunidad, comprendimos nuevamente que el apoyo popular a nuestra labor es de suma importancia. ¿Y ese apoyo, de dónde surge? Nace de la comprensión. Existen múltiples razones por las cuales es vital comunicar a quienes no pertenecen al ámbito científico lo que hacemos. Una de ellas, fundamental, es la democratización del conocimiento. Los ciudadanos, a través de sus impuestos, financian gran parte de nuestra investigación y, por lo tanto, tienen un derecho intrínseco a saber. Pero la ciencia trasciende la mera acumulación de hechos, como saber que el universo tiene 13.8 mil millones de años. Va mucho más allá. Se trata de comprender el proceso por el cual adquirimos conocimiento fiable sobre el mundo. En esencia, la ciencia es la metodología para obtener conocimiento confiable. La naturaleza es una entidad inmutable, y la tarea del científico es desentrañar su funcionamiento. Como el célebre Richard Feynman a menudo recordaba, la naturaleza es indiferente a nuestra identidad.
nuestras opiniones, nuestra popularidad o nuestra fortuna. En este sentido, la ciencia es una búsqueda singular. El criterio por el cual nuestras ideas son juzgadas es externo a nosotros, es intrínseco a la naturaleza misma. La naturaleza es el juez, el jurado y el verdugo definitivo. Mi incursión en la divulgación científica nació de la sencilla necesidad de asegurar que el público comprendiera la esencia y el valor de nuestra investigación. Con el tiempo, esta faceta de mi carrera creció exponencialmente, ramificándose hacia la televisión y espectáculos en vivo. Inicialmente, mi interés no radicaba en la comunicación, sino en la pura investigación. Sin embargo, hoy en día, no solo disfruto enormemente esta labor, sino que la considero de una importancia capital. El LHC y el descubrimiento del bosón de Higgs. En el corazón de la física de partículas late la mecánica cuántica, y su naturaleza es fundamentalmente estadística. En el CERN, nuestra labor se centra en colisionar protones a energías extraordinariamente altas. Para ser precisos, lanzamos haces de protones a través de los 27 kilómetros del Gran Colisionador de Hadrones, LHC, donde completan 11.000 vueltas por segundo, alcanzando el 99.999999% de la velocidad de la luz. Cuando estas partículas colisionan, se fragmentan. Imagina que estamos deconstruyendo la naturaleza misma para observar los residuos de esta inmensa energía. ¿Quién tuvo la audacia de concebir una idea tan revolucionaria como estrellar la naturaleza contra sí misma? Fue Rutherford, a principios del siglo XX, en Manchester. Él empleó la desintegración radioactiva para producir partículas de alta energía que disparó contra una lámina de oro, descubriendo así el núcleo atómico. Piensa en las colisiones de partículas como si estuviéramos construyendo un microscopio de un poder sin precedentes. Cuanto mayor es la energía de la colisión, más diminutos son los objetos que podemos discernir. Otra perspectiva fascinante sobre la física de partículas surge de la célebre ecuación de Einstein, E igual a mc². Esta ecuación nos revela que la energía y la masa son intercambiables. Si en estas colisiones generamos una cantidad masiva de energía, podemos crear partículas nuevas y extremadamente pesadas, mucho más pesadas que los propios protones. Por ejemplo, al colisionar protones con estas energías, disponemos de la fuerza suficiente para engendrar una partícula de Higgs o un quark top. Así, no solo estamos desintegrando partículas, sino que estamos abriendo una ventana a la existencia de masas que de otra forma permanecerían inaccesibles. Estas partículas tan masivas, como el bosón de Higgs, poseen una vida útil extremadamente efímera. Se forman y decaen en partículas más ligeras con una rapidez asombrosa. Por tanto, no observamos directamente el bosón de Higgs, sino el trazo de sus desintegraciones. El gran reto de la física de partículas reside precisamente en detectar y reconstruir todos esos fragmentos. Siempre existe un siguiente nivel de energía aún no explorado, donde una física más sorprendente podría revelarse. Y aquí es donde radica el desafío actual. La existencia del bosón de Higgs del modelo estándar fue predicha en la década de 1960 por Peter Higgs y otros. Fue una sugerencia teórica, casi una conjetura impulsada por la elegancia matemática, que buscaba explicar cómo las partículas adquieren masa a su nivel más fundamental. Postulaban la existencia de un único bosón de Higgs. Sabíamos que al colisionar protones con las energías generadas en el LHC, descubriríamos el bosón de Higgs o, en su ausencia, hallaríamos algo completamente nuevo. Asombrosamente, la realidad resultó ser la opción más simple, la partícula que Peter Higgs había soñado décadas atrás. Para desvelar la existencia de más partículas, nuestro camino lógico es seguir mejorando nuestros sistemas. Si bien no podemos aumentar la energía del LHC fácilmente, estamos implementando lo que llamamos actualizaciones de alta luminosidad. Esto significa que colisionamos un número significativamente mayor de protones. En el reino de la física de partículas, regido por la mecánica cuántica, los eventos son estadísticos. Es como buscar una aguja en un pajar. Solo una de cada 10.000 millones de colisiones podría producir algo tan fascinante como un bosón de Higgs. Al incrementar el número de colisiones, aumentamos drásticamente nuestras posibilidades de descubrir nuevas partículas y, crucialmente, de obtener más bosones de Higgs para estudiarlos en detalle. Podría existir una reacción aún más rara que la del Higgs, una que simplemente no veríamos si nuestra muestra fuera insuficiente.
Necesitamos producir cientos o incluso miles de estos eventos para poder discernirlos. Imagina cuántas personas tendrían que vivir en una ciudad antes de que te encontraras por casualidad con alguien de más de 2 metros y 10 centímetros. Probablemente millones. Por eso las actualizaciones no solo implican mejorar el acelerador, sino también nuestros detectores, las cámaras que utilizamos para capturar estos fenómenos fugaces. La pregunta persiste. ¿Es el Higgs que hemos descubierto la versión más sencilla del modelo estándar o existe algo más complejo? ¿Cómo se comporta realmente? En la ciencia planetaria, es como descubrir una luna. Celebramos el hallazgo, pero no nos conformamos con un punto de luz. Deseamos caracterizarla en todos los sentidos posibles, y para ello necesitamos una abundancia de observaciones. Es un momento desafiante porque, por primera vez en la historia de la física de partículas, no estamos seguros de qué hallaremos a la vuelta de la esquina. Pero en última instancia, esto es la ciencia. No es inherentemente bueno ni malo, simplemente es la naturaleza tal como es. El avance en la física fundamental es asombroso, no solo en la física de partículas, sino también en la astronomía gravitacional, la exploración de la fuerza gravitacional, los misteriosos agujeros negros, la información cuántica, estrechamente ligada a la computación cuántica, y un sinfín de otros campos. Todo ello me resulta profundamente fascinante. Recientemente me topé con avances fascinantes en la teoría de cuerdas. Es intrigante cómo esta parece estar conectando uno de los mayores enigmas, la llamada constante cosmológica. Nos referimos al hecho de que observamos que la expansión del universo se acelera. Se otorgó un premio Nobel por esta observación, no por su comprensión. Esta idea, arraigada en la teoría de Einstein, sugiere que existe una forma de energía en el universo que provoca que la tasa de expansión del espacio se incremente. Su existencia ha sido confirmada por la observación. Pero aquí reside uno de los grandes misterios. Es el número más pequeño de toda la física, algo así como 10 a la menos 122 en unidades apropiadas, una cifra minúscula. Esta minúscula magnitud es la que impulsa la expansión. Sin embargo, no es cero, lo que nos lleva a la pregunta: ¿por qué es tan increíblemente pequeña y no nula? Si fuera incluso ligeramente mayor, ¿no estaríamos aquí? El universo se habría desgarrado. Recientemente he visto investigaciones que vinculan esto, dentro del marco de la teoría de cuerdas, o teoría M, con la materia. La idea es que, al fijar este valor, se obtiene una predicción sobre la existencia de materia oscura, que, según parece, está relacionada con dimensiones extras y gravitones en esas dimensiones adicionales. Esto sugiere que hay áreas muy prometedoras en la teoría de cuerdas. Intelligent Connection with Quantum Mechanics. ¿Necesitan los teóricos de cuerdas un inventario más completo de partículas? Por ejemplo, ¿seguimos buscando el gravitón? Constantemente los científicos proponen partículas hipotéticas para explicar la materia oscura. ¿No sería fascinante si la materia oscura estuviera relacionada con los gravitones? Si bien este no es mi campo, la idea me resultó cautivadora. En el LHC, como ya mencionamos, hemos descubierto la partícula de Higgs. La mayoría de los físicos de partículas esperaban hallar otras partículas. Existe una teoría particular, inspirada hace mucho tiempo por la teoría de cuerdas, llamada supersimetría. Esta predice el doble de partículas fundamentales de las que observamos a estas energías. Estas partículas supersimétricas habrían sido excelentes candidatas para la materia oscura, una notable descubierta astrofísica. La materia oscura, en esencia, se refiere a que hay mucha más materia en el universo de la que podemos ver. Yo preferiría llamarla gravedad oscura. La detectamos a través de su interacción gravitacional. Si no sabemos qué es, ¿por qué la llamamos materia? El modelo que mejor se ajusta a todos los datos sugiere una partícula ligera que no interactúa con la luz, pero sí débilmente. La mayoría de los físicos coincidiría en que la mecánica cuántica es la teoría fundamental. La física cuántica es fundacional para el universo de formas que ni siquiera la relatividad general podría ser. La idea de que el espacio y el tiempo, o el espacio-tiempo, emergen de una teoría cuántica es muy elegante actualmente, en parte debido al estudio de los agujeros negros. Uso de metáforas visuales. ¿Cómo visualizamos la fuerza electromagnética en la física de partículas? Si colocas cargas similares juntas, se repelen. Esto ocurre porque las partículas intercambian un fotón, una partícula de luz, que transporta la fuerza de una a otra. ¿Hemos aplicado esto con éxito a la gravedad? ¿Aún no? Pero existe una fuerte convicción de que el gravitón es la partícula mediadora de la gravedad.
La gravedad es tremendamente débil en comparación con las otras tres fuerzas de la naturaleza. Es tan débil que carecemos de acceso experimental a los gravitones. Sin embargo, la gravedad es aditiva, es decir, se suma en el universo, convirtiéndose en la fuerza dominante a escalas cósmicas. Es fascinante que la teoría de cuerdas solo funcione matemáticamente en 10 dimensiones. Aunque conozco físicos escépticos de la teoría de cuerdas, creo que su validez depende de cómo la definamos. La idea inicial de una teoría del todo, que predeciría el universo tal y como lo vemos, y con eso habríamos terminado, se ha desvanecido. Sin embargo, la idea fundamental de que las partículas no son puntuales, sino pequeños lazos o cuerdas, sigue siendo la base de mucha de la física teórica moderna en esta área. Se ha vuelto mucho más compleja, pero se están logrando avances significativos. Chorros de agujeros negros y el universo. En una próxima conferencia abordaré el tema de agujeros negros. Recientemente se anunció el descubrimiento del chorro más grande jamás visto proveniente de un agujero negro. Mi área de investigación se inclina más hacia la teoría, específicamente en información cuántica, cómo se comporta la información dentro y fuera de un agujero negro, y qué sucede con la materia que cae en ellos. Desde una perspectiva astrofísica, hasta hace poco, carecíamos de suficientes observaciones sobre el comportamiento de la materia en las proximidades de los agujeros negros. No obstante, ahora contamos con diversas observaciones, como las realizadas por la colaboración Event Horizon Telescope, que nos han revelado el funcionamiento de los campos magnéticos alrededor del agujero negro en nuestra Vía Láctea. Estos chorros de materia nos brindan una valiosa información sobre la estructura magnética. Esto, sin duda, enriquece enormemente nuestro conjunto de datos astrofísicos, permitiéndonos refinar nuestras hipótesis. Uso de metáforas visuales. Los agujeros negros son objetos difíciles de observar. No podemos ver su interior ya que se encuentran confinados dentro de lo que llamamos el horizonte de eventos. Sin embargo, sí podemos observar el comportamiento de la materia en sus cercanías. Un avance extraordinario en los últimos años ha sido la capacidad de presenciar la colisión de agujeros negros y detectar las ondulaciones en el tejido del universo que resultan de estos eventos. Todas estas observaciones nos permiten sondear estos misteriosos objetos. Es importante recordar que los agujeros negros fueron descritos matemáticamente por Karl Schwarzschild en 1916, apenas meses después de que Einstein publicara su teoría de la relatividad general. Sus descripciones matemáticas, que detallan cómo el espacio-tiempo se distorsiona en presencia de una estrella no giratoria, describen completamente un agujero negro sin rotación. Más tarde, pasaron 50 años hasta que Roy Kerr encontró la famosa solución de Kerr, que describe los agujeros negros en rotación. Es asombroso pensar que estos objetos fueron concebidos teóricamente hace más de un siglo, y solo recientemente hemos sido capaces de observarlos de diversas maneras, incluyendo la radioastronomía y la detección de ondas gravitacionales. Claridad y fluidez. La ciencia se construye sobre la formulación de ideas, el desarrollo de teorías y, fundamentalmente, la puesta a prueba de esas teorías mediante la observación. Si bien los agujeros negros son objetos teóricamente muy ricos, en última instancia, son las observaciones, como estos chorros y el comportamiento de la materia a su alrededor, que nos dan acceso a los campos magnéticos y a su rotación, lo que nos permite avanzar en nuestra comprensión. La vida en Europa y más allá. Lenguaje curioso y envolvente. He tenido el privilegio de producir varias series de televisión, la más reciente enfocada en el sistema solar, donde la búsqueda de vida es un tema central. Recientemente asistimos al emocionante lanzamiento de la nave espacial Europa Clipper, en camino a Europa. Fue una experiencia increíble presenciar la construcción de esta nave. Es la más grande jamás enviada al espacio. Además, los paneles solares han avanzado enormemente, haciendo posible la exploración más allá del cinturón de asteroides, sin depender exclusivamente de la energía nuclear. Claridad y fluidez. Europa, la luna de Júpiter, es una de las candidatas más prometedoras para albergar vida. Con certeza casi absoluta, sabemos que existe un océano de agua salada bajo su superficie. Esto es prácticamente indiscutible, respaldado por múltiples mediciones. El agua salada no es rara en el universo, y las comparaciones con el Ártico terrestre, donde los bloques de hielo se rompen y recongelan, revelan similitudes asombrosas en las imágenes, como si estuviéramos observando el Ártico congelado. Se estima que este océano contiene más agua que todos los océanos de la Tierra juntos. Uso de metáforas visuales. Es una misión fascinante.
Más allá de Europa, otros cuerpos celestes como Marte y Encélado, la luna de Saturno, también son objeto de estudio. Incluso en Plutón hemos detectado penachos de géiseres. Las mediciones de la sonda Cassini han encontrado partículas en los chorros de agua de Encélado que son consistentes con la actividad de ventanas hidrotermales en el fondo de sus océanos, un lugar plausible para el origen de la vida en la Tierra. Europa parece tener todo lo necesario para la vida. Un aspecto único de Europa es la aparente estabilidad de su océano durante miles de millones de años. En la Tierra, la vida evolucionó en menos tiempo. La vida surgió hace unos 3.800 millones de años, y la Tierra tiene 4.500 millones de años. Esto sugiere que, dadas las condiciones adecuadas, la probabilidad del origen de la vida es razonable, dado lo rápido que ocurrió aquí. Lo más interesante es que, aunque la vida unicelular apareció relativamente rápido en la Tierra, la vida compleja tardó mucho más. No hay evidencia fósil de vida compleja anterior a los 600 millones de años. Eso fue un largo camino, 3.000 millones de años como criaturas unicelulares. Los expertos en esta área son honestos al respecto. Por lo tanto, en la búsqueda de vida en otros planetas, es probable que estemos buscando organismos unicelulares. Sería extraordinario encontrar algo más complejo, o incluso una sola célula, especialmente si fuera biológicamente diferente, lo que indicaría un origen distinto. Un detalle fascinante de Europa es que su hábitat potencial requiere de Júpiter para mantenerse líquido, gracias al calentamiento que produce la interacción gravitacional con el gigante gaseoso. Además, también podría depender de las otras lunas, como Io y Ganímedes, que mantienen su órbita en resonancia, alimentando constantemente la energía del campo gravitatorio. Y aún más intrigante, los volcanes de Io podrían proveer los oxidantes necesarios para la vida en la superficie de Europa. Los volcanes de Io expulsan sustancias volcánicas a una velocidad superior a la de escape, que luego caen sobre Europa. 1.000 millones de años de este proceso y la química, asistida por la radiación, se pone en marcha. Una de las teorías es que esto conforma la batería de la vida, es decir, la química. Como alguien dijo una vez, la vida es un electrón buscando dónde aterrizar. Esto significa que la química es indispensable. Todo esto me parece maravilloso, pues nos revela un hábitat que funciona como un sistema interconectado. Como bien sabes, la planetología comparada nos enseña que no podemos comprender la Tierra sin entender todo el sistema solar. Necesitamos comprender el papel de la Luna en la estabilización de nuestro eje de rotación. Y por supuesto, la vital interacción del Sol con la Tierra. Recuerdo que en mis años de formación no se prestaba mucha atención a las lunas del sistema solar. Se pensaba, tenemos una luna muerta orbitándonos, vamos a explorar los planetas. Sin embargo, cada misión a los planetas nos sorprendió con lunas que exhibían una diversidad geológica mucho mayor que la de los propios planetas. La sonda Voyager transformó las lunas en mundos, revelando que la idea de una zona habitable, limitada solo a planetas rocosos y sus atmósferas, era innecesariamente restrictiva. Descubrimos zonas habitables alrededor de gigantes gaseosos. Esa fue la gran revelación de la Voyager, que marcó un antes y un después a principios de los años 80. Me alegra que como físico de partículas también pueda difundir los descubrimientos del sistema solar. Siempre he querido ser astrónomo y tengo un telescopio. Aunque mi camino me llevó a la física de partículas, siempre he tenido esa conexión, porque el universo es genial, y los agujeros negros, de hecho, son el punto de encuentro de la física de partículas, la relatividad general, la astronomía y el propio Big Bang. El enigma de los neutrinos. Con mi sombrero de físico de partículas, me pregunto, ¿dónde nos encontramos actualmente con los neutrinos? Creíamos que los comprendíamos por completo. De hecho, resolvimos el problema de los neutrinos del Sol y hasta se otorgó un premio Nobel por ello. Pero ¿queda algo por descubrir sobre esta partícula tan esquiva? ¿Un miembro fundamental del árbol de la vida de las partículas? Los neutrinos son seres fascinantes. Son increíblemente casi sin masa, pero no del todo. Y ese no del todo es crucial. Es como preguntarse, ¿por qué son tan inusualmente ligeros? O quizás, ¿por qué las otras partículas son inusualmente pesadas? Pero esto nos está revelando algo vital. La mera dificultad de interactuar con los neutrinos me hace creer que podría existir otro conjunto de partículas con las que tampoco interactuamos.
Intelligent Connection with Quantum Mechanics. Los neutrinos interactúan a través de la fuerza débil, pero eso es dentro de nuestro pequeño mundo aquí. ¿Existen otras partículas simétricas, mediadas por fuerzas diferentes? Si el modelo estándar de la física de partículas se extendiera, sí podríamos tener fuerzas que transformen unas cosas en otras. Sin embargo, hasta donde sabemos, el zoo de partículas que hemos descubierto se describe mediante tres fuerzas fundamentales: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil y el electromagnetismo. Y luego, flotando aparte, como hemos discutido, está la gravedad, en un marco muy distinto por ahora. Viradas emocionales. Una vez, en un ascensor me encontré con Steven Weinberg, una de las mentes más brillantes de la física de partículas. Le pregunté, ¿cómo puedes vivir contigo mismo por la noche, dado el sinfín de partículas que existen? He perdido la cuenta. ¿Qué significa esto para nuestro universo? Él, con la serenidad de un genio, respondió, no importa cuántas partículas haya, lo que importa es cuántas leyes tenemos para describirlas a todas, y solo son unas pocas. ¡Qué gran respuesta! Recuerdo que Steven Weinberg, medio en broma, casi deseaba que los agujeros negros no existieran, porque eran tan desconcertantes que sería más fácil si no existieran. Los físicos amamos los misterios, pero él insinuaba que eran tan enigmáticos que la naturaleza quizás no los hace. Aún estamos inmersos en la exploración de los neutrinos. Entiendo que un nuevo experimento de neutrinos acaba de entrar en funcionamiento. Hay varios. La cuestión fundamental es que son extremadamente interesantes. Nos cautivan porque son 3 de las 12 partículas fundamentales. De hecho, estamos hechos básicamente de 3 partículas: electrones, protones y neutrones. Bueno, los protones y neutrones, a su vez, están hechos de quarks. Nuestra composición básica son los átomos, palabra griega que significa indivisible. Es fascinante pensar que, aunque los griegos ya hablaban de átomos hace 2000 años, solo en el siglo XX descubrimos su estructura. A principios del siglo XX, la existencia misma del átomo era un debate científico. De hecho, una de las famosas publicaciones de Einstein en 1905 fue sobre el movimiento browniano. Las otras 2 fueron la relatividad especial y el efecto fotoeléctrico, por el cual recibió el premio Nobel. A Einstein se le deberían haber concedido una docena de premios Nobel retrospectivamente. Es asombroso que no lo haya recibido por la relatividad, sino por sentar las bases de la mecánica cuántica. Descubrimos que la materia está hecha de átomos, y poco después que el átomo se compone de electrones. Inicialmente teníamos un modelo casi planetario, con un núcleo denso y un electrón orbitándolo. Más tarde, en la década de 1930, descubrimos que el núcleo está hecho de protones y neutrones. Es sorprendente lo reciente que es esta comprensión. La mecánica cuántica nos reveló que ese modelo no podía ser estable, ya que las partículas cargadas en movimiento alrededor de otras partículas cargadas irradiarían energía y decaerían. Volviendo a las partículas fundamentales, descubrimos que los protones y neutrones están formados por quarks. Estos, hasta donde sabemos experimentalmente, son objetos puntuales, es decir, fundamentales, aunque es probable que no lo sean para siempre. Así, tenemos el fotón, el electrón y las partículas de materia, los quarks up y down, que constituyen los protones, 2 ups y un down, y los neutrones, 2 downs y un up. También está el neutrino del electrón. Hasta ahora, solo 4 partículas fundamentales en lo que conocemos. Luego están las fuerzas que median las interacciones: el fotón para la fuerza electromagnética, los bosones W y Z para la fuerza nuclear débil y los gluones para la fuerza nuclear fuerte que mantienen unidos a los quarks. Y eso es todo, aparentemente, excepto que existen 2 copias adicionales de estas partículas, idénticas pero mucho más masivas. Son los quarks Charm y Strange, el muón y el neutrino muón, otra familia, el siguiente nivel de energía y masa, y una tercera familia, los quarks Bottom y Top, a veces llamado belleza y verdad, y el tau y el neutrino tau. Eso es todo lo que conocemos. En total, 12 partículas fundamentales y sus contrapartes de antimateria. La gran incógnita es, ¿por qué hay exactamente 3 generaciones o familias de estas partículas? Con pequeñas salvedades, esto ha sido experimentalmente probado. ¿Hay alguna razón para que sean solo 3? ¿Podrían ser 5 o 10? No lo sabemos. Debe haber una explicación subyacente. Se asemeja a la tabla periódica de los elementos. Cuando Mendeleev la organizó, no comprendía su estructura profunda. Necesitas entender que hay un núcleo, que el hidrógeno tiene un electrón,
el helio 2, el carbono, y así sucesivamente. La mecánica cuántica solo te lleva hasta cierto punto. Comprendes la química, el patrón, cuando entiendes los bloques de construcción. No sabemos por qué existe ese patrón, pero claramente nos está indicando algo sobre los bloques de construcción o la teoría subyacente que aún desconocemos. Es uno de los grandes misterios. Ese es el zoo de partículas tal como lo conocemos, y luego está el Higgs. Cuando desafía a Steven Weinberg, la mayoría de las identidades de partículas a las que me refería eran combinaciones de diferentes quarks que se unían. Todas esas partículas que se descubrieron en las décadas de 1950 y 1960 eran en realidad diferentes combinaciones de quarks up, down, strange, charm y bottom. Existen en nuestro universo, pero están compuestas por las partículas más fundamentales. Así, el protón y el neutrón son en cierto modo análogos a un átomo. Son entidades complejas con una estructura interna. Una de mis contribuciones en Hamburgo fue precisamente mapear la estructura del protón, un trabajo esencial para el LHC, ya que colisionamos protones. Tenemos mapas muy detallados o funciones de estructura que describen el interior del protón.